Se han escrito ríos de tinta sobre el karma y la reencarnación. Hoy nos proponemos arrojar luz para comprender más esta ley universal del karma y este principio de la encarnación o reencarnación. Swami Sivananda dijo, la ley del karma significa la ley de causación. Esta gran ley incluye la ley de acción y reacción, la ley de compensación y la ley de retribución. Eckhart Tolle ha dicho que la reencarnación no te ayudará si en la próxima encarnación sigues sin saber quién eres. Y para hilar más fino, el maestro espiritual de India, Ramana Maharshi, dijo, desde el punto de vista del yo, no hay nacimiento ni muerte, no hay cielo ni infierno y no hay reencarnación. O lo que es lo mismo, el maestro de meditación en luz y sonido, César Hernández Rasech, dice, para que haya una reencarnación, tiene que haber una individualidad o personalidad eterna, permanente, que cambiara de traje. Hola César, muy bienvenido de nuevo a esta tu casa. ¿Qué tal estás? Hola Karen, un abrazo de luz muy grande para ti y para todos tus seguidores en este canal. Muchísimas gracias. Hoy nos vas a hablar de karma y reencarnación. Esta palabra proviene del latín tardío, incarnare, reencarnación, que significa en tomar forma corporal. Yo recuerdo que cuando comencé con la meditación hace más de 30 años, de las enseñanzas que recibí, una de las que más contrariedad me produjo fue la reencarnación. Yo podía entender la ley de la causa y el efecto, la ley del karma, porque su obviedad, así parece que funciona el universo, ¿verdad? Pero cuando pensaba que después de la muerte hay un nacimiento tras otro, era algo que me costaba de aceptar y de asimilar. No recordaba haber tenido ninguna vida antes y lo que yo entendía es que como el ser que en este momento soy, no voy a volver a ser de nuevo, aunque reencarnase. Esto fue así hasta que comencé a recordar algunas de mis vidas pasadas. Es algo que sucedió de forma natural, he tenido muchísimas experiencias sobre ello y a día de hoy sí creo que existe la reencarnación en el nivel de que mientras el alma no se ha liberado de este mundo de ilusión mental en el que está atrapada, tiene que volver a nacer porque es la forma en la que puede llegar a esa realización de quién es en verdad. Pero sí me da mucha tristeza pensar que tengo que volver a nacer porque tengo claro que la personalidad que ahora mismo soy desaparece por completo y hay que volver a pasar por este reset de tener que empezar de nuevo. Está claro que como muchas almas que ya están cansadas de este mundo material, no quiero volver a tener que encarnar en un cuerpo físico. Dios se ha hecho hombre para que el hombre pueda ser Dios. Querido Rasech, ¿qué hay de verdad en esa frase? Y lo que nos interesa a todos, que nos puedes compartir acerca de tu experiencia sobre el karma y la reencarnación. Bueno, muy interesante el tema. Sí, Dios se hizo hombre y se hizo mujer y se hizo todo para poder experimentar su propia creación perfecta. Y por eso dice Juan en el Evangelio, en el capítulo primero, 1:1, el verbo divino se hizo carne y habitó entre los hombres. Está hablando de lo que tú acabas de mencionar. Dios se hace hombre. Y de hecho, en la iluminación o el despertar, el hombre se da cuenta que es Dios y Dios se da cuenta que es hombre. Ese es el final del viaje en la iluminación, cuando ya uno se integra después del despertar, que es el comienzo, digamos,
de eso que llamamos iluminación, que no tiene comienzo, es una forma de decirlo y es muy difícil de explicarlo con palabras, eso no tiene explicación. Pero bueno, para poder hablar un poquito, especular aquí. Eh, Como decía mi maestro, para que la reencarnación exista, Dios tuvo que haber creado un autoatentado contra sí mismo. Bueno, eso tiene mucho de fondo, de largo y como de ancho y de largo. Personalmente, también di muchas charlas sobre reencarnación en el pasado, cuando era más joven, tenía 25, 30 años, y trataba de mostrarle a las personas que eso existía. Cuando realicé la iluminación, eso fue un proceso, paso a paso, hasta varios años, hasta que me di cuenta, no es posible, no es posible. El maestro me ha dado pautas, pero no se lo da todo a uno, y yo tuve que descubrirlo en mí mismo. Y entendí por qué los bodhisattvas e iluminados de todo el mundo dicen, la iluminación es el despertar, y el despertar es la iluminación, y es la liberación del karma y de la reencarnación para siempre. ¿Por qué? Porque la reencarnación es una creencia y está muy arraigada en los pueblos de Oriente, sobre todo en India, y se ha abusado de esto y del karma de parte de los brahmines o castas sacerdotales, que han creado varias castas, entre ellas los parias, que son los más miserables, los seres humanos más miserables, que no tienen derecho ni a casarse con una persona de un rango superior, ni a caminar por la calle, ni que las personas coman con ellos, ni, ni que caminen por donde caminan las demás personas. O sea, no tienen derechos, son menos que animales, prácticamente todo patrocinado por las castas sacerdotales que enseñan en la religión hindú que la reencarnación y el karma son reales, porque si sufres esto con paciencia y amor, y la pobreza y todas las desgracias de tu vida, entonces en la próxima reencarnación vas a ser rico y vas a poder tener 4 mujeres y vas a ser un rey. Eso es manipulación y ha ocurrido en Absolutamente, muchas religiones de otra manera. Y claro, en, y en la vida de la civilización actual nos manipulan con otro tipo de cosas así desde niños, creencias. Mientras que ellos viven como multimillonarios, los brahmines o sacerdotes, los parias viven en la miseria más espantosa y las vejaciones más grandes. Eso se tiene que acabar. Y no, para poder progresar y que India salga adelante y el mundo también. Eh, para que haya una reencarnación, tendría que haber, como tú lo dijiste, una identidad permanente que no desaparezca. ¿Cómo está conformado el ser humano? Cuerpo, mente, cuerpo etérico, cuerpo mental, repito, cuerpo astral o emocional, 4 vehículos, personalidad y ego inferior. ¿Qué pasa cuando el cuerpo muere? Pues obviamente el físico se va y ya la sensación de yo soydad, de yo soy un ser humano en este cuerpo físico desaparece para siempre. Sí hay una muerte física, pero no es una muerte de la energía porque la energía no tiene comienzo ni final. Todos estamos hechos de energía, también estamos hechos de luz y sonido que se convierte en energía. Estamos hechos de conciencia, de la luz de la conciencia, y eso no tiene nacimiento ni muerte. Y es Dios mismo, la esencia de Dios, lo que llamamos el ser, el absoluto, como le quieran llamar, Brahman. Entonces, lo que hace la energía es reciclarse y formar nuevas formas, nuevas oportunidades para la existencia y la vida acá. Pero la energía nunca tiene comienzo ni final, es eterna. Entonces, después de esto, uno queda en un cuerpo astral, la conciencia queda individual, queda en un cuerpo astral o de emociones en el espacio, en 4ª dimensión. Pero también allí uno cumple un proceso de ir puliendo, digamos, desgastando todas esas
emociones negativas y aún positivas que tuvo antes de que el cuerpo físico muriera. Y cuando eso ocurre, el cuerpo astral tiene una muerte, se desintegra, pero la energía no muere, se desintegra en la forma. Lo que muere es la forma, la energía de la que estamos hechos, que es conciencia pura y luz y sonido, nunca muere, nunca ha nacido. Y pasa lo mismo, nace uno al cuerpo mental, se ha desarrollado aquí un cuerpo mental, estudiando, creciendo en filosofía, en música, en artes, en ciencias, en profesiones. Y allí desarrolla uno una cantidad de idealismos positivos que tuvo acá en su carrera, en su vida. Quería ser un supermaestro de música, no lo logró. Allí crea un sueño donde cree que logra, o que quería ver a Dios como un viejito con barba, como le ocurrió a una viejita que fue al primer su plano del mental inferior con su maestro y después de que desencarnó, la vieron y ella había fabricado una imagen de Dios con barba, ángeles sentados en un trono, con el Hijo a la derecha y el Espíritu Santo como una paloma, porque fue lo que ella creyó y era feliz en ese estado. Eso lo llaman los 7 cielos, 7 subplanos del plano mental. Y, pero entonces, ¿qué pasa? También ese cuerpo se desintegra después de un tiempo que es alimentado por las ideas mentales que uno creó aquí, así como uno come y engorda el cuerpo con alimentos físicos, animales, plantas, vegetales. El cuerpo astral se alimenta de emociones, el cuerpo mental se alimenta de, de conocimiento, de ideas. Pero todo lo que tiene un comienzo tiene un final y vuelve y se recicla. La forma se desintegra, pero la energía, la materia se recicla porque no tiene fin y forma otras formas que van aumentando su potencial en conciencia cada forma y va progresando en eso que llaman supuestamente evolución, entre comillas, para mí. Simplemente es un cambio infinito que no tiene fin. Si hubiese una evolución, realmente tendría que haber un final de todo esto. No, no lo tiene. La forma continúa cambiando eternamente y lo único que no puedes cambiar es el cambio. Es lo único incambiable. Entonces, en la forma, en este mundo. De manera que yo te preguntaría, ¿quién eras tú antes de nacer? ¿Dónde estaba Karen allí? ¿Dónde Claro, estaba Karen antes de que esta Karen que estoy viendo aquí, tan amable y de corazón grande y bonito? grande. ¿Dónde estaba? Exacto, ¿dónde estaba? Qué gran pregunta. ¿Y dónde vamos después? ¿Dónde Otra, estaba? otra gran pregunta. ¿Dónde estaba? Claro, Estaba, porque tú eres la suma de todos tus ancestros a nivel genético y de ADN, y uno es la configuración de todos los patrones que ellos fueron perfeccionando en cuerpos físicos, astrales, mentales, etéricos y emocionales en el pasado. Y nos traspasaron en eso a nivel hereditario, en un ADN físico, también astral, mental. Y nosotros somos la suma de eso que se vuelve una variable. ¿Por qué? Porque nacemos como un niño con un disco duro, es el cerebro, para reprogramarlo por unos padres. Y entonces lo reprograman a uno. Aquí comes tal cosa porque vivimos en Occidente, allá en Arabia comen carne cruda, aquí porque vivimos en Oriente. En Arabia se puede casar un hombre con 4 mujeres, en Occidente no, y se crea todo un programa neurocerebral que después va a definir nuestra personalidad que actúa en automático sin recordar dónde aprendió todo eso, más todo el bagaje que traes de tus ancestros y tu civilización que lo llevas puesto. Bien decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas que se destruyeron hace millones de años y ahora la llevamos puesto en nuestro cuerpo, en el vestido que nos ponemos, en la comida que comemos. Por lo tanto, todo el conocimiento está en nosotros, pero no lo sabemos. Bien, entonces no hay una entidad ahí porque todos los vehículos desaparecen. Sin embargo, se habla de que el espíritu queda. Yo hablo más de la encarnación, porque para mí el espíritu es vacío, la nada, Dios, que al comienzo de la nada, según el Génesis,
y la nada era Dios, el espacio, ¿sí? Un espacio sin espacio, que solamente es amor e inteligencia, pero no tiene una identidad personal. Sin embargo, César, bueno, termina. No, dale, ¿Sí? dale. Sin embargo, hay maestros ascendidos o seres que se han realizado y han logrado salirse de este mundo incluso con su cuerpo físico, o por lo menos eso dice la literatura, ¿verdad? Yo no me he encontrado con ninguno, pero eso se cuenta. Tampoco. Sí, se cuenta, pero es que es por las creencias y la cultura y religión en que uno se haya educado. Si tú naces en Occidente, todo lo cristiano es lo correcto y lo vamos a defender a capa y espada, y han habido guerras y muertes por eso. Y si naces en Oriente, tienen otro tipo de creencias diferentes y lo han defendido a muerte y han sido las cruzadas, las guerras mundiales, bueno, o sea, hay mucha tela que cortar allí. Entonces todo eso está basado en creencias. El hombre necesita una creencia para mantenerse acá, pero para poder autorrealizarse tiene que romper todas las creencias y se tiene que acabar su mundo de creencias, derrumbar todo eso. Como decía el señor Buda, es como pelar una cebolla cabezona donde le quitas capas y capas y después lanzas la última al espacio y ahí te liberas. Sin embargo, maestros como Ramayana Krishna, uno de los más grandes maestros que ha habido en toda la historia, que es del siglo pasado, de la Vedanta Advaita iluminado, maestro de la iluminación, lo dice completamente claro. La reencarnación no puede existir. Y en eso coincidimos. Eh, el maestro mío también lo firma, el mismo Ramana lo dice, pero las creencias que fueron después negociadas y acomodadas por conveniencias religiosas nos han hecho llegar a una convicción en Occidente también, en una metafísica que se enseña. Yo mismo enseñé eso y después tuve que reevaluar todo. Lo que existe realmente es el espíritu, que es vacío en todas partes y que es uno solo para todos. Y eso lo enseñó la religión católica hace muchos años y ya no lo enseñan en las escuelas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y tu cuerpo es el templo donde habita el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Y nos lo dijeron a todos en la escuela. Y eso ya no se enseña. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Yo diría tres principios diferentes: poder, amor y voluntad en uno solo ser, el absoluto que habita en nosotros, afuera, adentro, pero en Dios no hay adentro ni afuera, ni en el espacio tampoco. Son maneras de decirlo. Entonces esto no es coherente, la enseñanza de la reencarnación, porque si hay un solo espíritu, entonces diríamos que Dios está reencarnando, ¿no? Dios, que se convierte en luz, es el Hijo, y sonido, el Verbo, que se hace carne, eh, toma muchas formas, millones de formas. En este momento es como una plastilina de la que se forman muchos muñequitos, edificios, casas. En este momento está tomando millones de formas en este planeta, ya. Y no deja de ser Dios, ni tú dejas de ser una prolongación de esa fuerza que se llama Dios, de esa inteligencia divina, de ese amor tan grande. De manera que para mí existe la energía que se recicla y toma diferentes formas todo el tiempo. Está cambiando, porque es cambio infinito, cambio, en la forma, en el mundo de la dualidad, en el mundo de Dios, que es la no dualidad, el no ser, el ser y no ser después. No existe movimiento, solo es quietud. Por eso ahí Dios nunca ha hecho nada, el ser nunca ha hecho nada, porque ya todo está hecho en potencialidad pura. Pero se tiene que volver forma para poder darle movimiento a eso, vida, y recrearse a sí mismo con su propia creación, imaginando que está separado en muchos, que nace y que muere, que tiene una vida y muere. Pero es un sueño, eso lo llaman en Oriente el sueño de Brahman, el sueño que Dios sueña consigo mismo. Es una analogía, obviamente, porque Dios nunca se ha dormido, pero es una analogía. La conciencia de Dios que se proyecta y se forman los mundos más físicos, más materiales y más fríos donde estamos, estos planos de conciencia, es la que se duerme
y es la que se despierta en la iluminación y en el trabajo que estamos haciendo muchos en la espiritualidad, para volver a casa y darnos cuenta de la realidad que somos. ¡Wow! Somos Dios. ¿Por qué no me he dado cuenta? Pero no este cuerpo, ni esta personalidad, ni este ego inferior, sino este espíritu que utiliza estos vehículos para poder hablar contigo y todos ustedes en este momento, y que ese espíritu o yo, si yo soy Dad, yo soy el que yo soy, como lo dice la zarza ardiente a Moisés, en una analogía, cuando le preguntó quién era, y le dijo, yo soy el que yo soy. Es el famoso yo soy de la metafísica, sí, que por primera vez la nada explota como en luces de colores, como en un gran Big Bang, de una singularidad, de un punto. Dice yo, por primera vez nace el yo. Y le pregunta a Moisés, ¿yo qué? Yo soy. No dijo yo soy Karen, yo soy César, yo soy Moisés, no. Yo soy. Posteriormente, en los años y siglos, se convirtió en yo soy hormiga, yo soy Karen, yo soy Vanessa, yo soy planeta, yo soy el universo, yo soy todo y soy nada al tiempo. Ese es el gran misterio del yo soy. El ego divino lo llaman los grandes maestros, que se refleja en nosotros como el yo inferior y ego para poder actuar en los y manejar estos vehículos, estas marionetas, que ese yo soy, el que yo soy en ti y en todos, que está hablando a través de este cuerpo, se pueda manifestar y crear un juego, recrear un juego, porque ya todo está hecho en la mente divina, en ese vacío inconmensurable, en semilla, todo está hecho, el futuro existe allí. Y si no, los clarividentes no podrían ver el futuro si no hubiera sucedido. Esa es una de mis cosas que yo digo y le digo a la gente. Si el futuro no hubiera ocurrido, los clarividentes no podrían adelantarse y hacer premoniciones. Bueno, pero es un poquitito nomás lo que logran, no todo, en los Claro. registros acásicos. Entonces, esa energía se está reciclando permanentemente y está tomando conciencia en los mundos donde esa energía se manifieste como forma humana, por ejemplo, o animal, y está interactuando con otros seres. Somos lo mismo en el fondo, pero después hay que devolverle el calcio, el hierro al hierro, las emociones al mundo emocional, los pensamientos al mundo mental, y vuelve y comienza un ciclo. Entonces yo lo que estoy viendo es una encarnación del espíritu, es conciencia de lo que está hecho todas las cosas como luz y sonido y energía, que está cambiando de forma, que está experimentando su propia creación, donde se pierde a sí mismo eh, para reencontrarse a sí mismo. Los antiguos maestros de la Vedanta Advaita hace 3.500 años le decían a sus discípulos que les preguntaban, maestros, ¿por qué existimos? ¿Por qué existe el universo? ¿Cuál es la razón de la existencia? Y ellos les decían, eso no lo van a entender sino más adelante, después de que se iluminen, despierten. Pero mientras tanto les vamos a dar una analogía. No sé si la di en un programa pasado. Se llama el juego del lilá, Sí, donde, ¿sí la di? sí, pero la puedes volver a repetir por si alguien Ok, no lo es recuerda. el juego del lilá, que es un juego que Dios juega consigo mismo, donde sueña que está creando un libreto que se llama La Vida, se llamará La Vida, donde necesita crear un escenario, un teatro, donde se va a proyectar esa película o se va a ejecutar esa obra de teatro, donde necesita crear los actores creyendo que es diferente uno del otro para poder que haya bipolaridad, dualidad acá, y haya una interacción entre una cosa y otra, porque en la unidad no puede haber interacción, que es un solo bloque absoluto, omnipotente, omnipresente. Entonces no hay variedad, es una sola unidad sin color, sin variedad. Entonces, y después se mete en cada uno, en el corazón de cada uno de los actores para experimentar lo que ellos van a ejecutar, el libreto creado por Dios, pero olvida deliberadamente que es Dios para darle emoción, incertidumbre y que tenga sentido la vida para él, de lo que está viviendo en nosotros, porque si no ya sabe
comienzo y el final de la película, pues para qué va a verla, no tiene ningún sentido. Eso es un ejemplo antiguo, es una simple analogía, no fue literalmente así, pero es una analogía muy cercana. Y es la forma para que la mente se tranquilice y diga así, como hay cosas que yo no puedo entender, pero necesito aprenderlas y entenderlas y el ego se exaspera. Entonces eso es un dulcecito que los maestros le dieron para que la gente se tranquilizara. Y, y bueno, en la iluminación uno se da cuenta que es esa realidad infinita y que el universo está en uno y que todo está en uno y que todos somos uno solo. Aquí todos en las escuelas metafísicas decimos, no, es que yo soy Dios, somos uno solo, pero eso es una mentira mientras no se viva. Y cuando uno la vive, si yo le digo aquí a veces es porque necesito decirles a las personas, esto es real y está aquí y ahora disponible para miles de personas después de tantos siglos que no se daba este evento, aprovechémoslo. Pero generalmente uno no le dice a las personas, yo soy iluminado, yo soy Dios, porque ahí quién está hablando, la mente a través de una boca y un ego que está impulsando eso. Entonces, eso no es real, es un concepto. Pero cuando uno es Dios y se vuelve eso, está en un estado que no necesita decirlo. Bien, viendo ya al cuento del karma, el karma, como dicen las antiguas escuelas y lo dice también bueno, la ciencia no le llama karma, le llama ley de acción y reacción, es una ley del universo que ayuda a sostener la cohesión de todos los planetas y sistemas estelares junto con otras leyes para que no se disuelva el universo, de otras leyes, gravedad, etcétera. Eh, Y si tú lanzas una bola de caucho a una pared, rebota y vuelve a ti. Un boomerang lo lanzas y vuelve. Y no vuelve para castigarte, sino que vuelve por ley de acción y reacción, de física. Es una física total, es una ciencia. Entonces el karma no es objetivo. Lo han utilizado las religiones para manipularnos y decir, no, si se porta mal, y no es un paria y no me hace caso a mí, que soy su sacerdote, entonces usted va a reencarnar sin manos, sin ojos, sin boca, o en un animal, como lo oí decir en un maestro, de una manera muy ignorante, eso es absurdo. Pues la materia se puede volver un animal, pero mi personalidad no. Porque primero, la personalidad existe una sola vez, y es la suma de toda la programación desde niños, de padres, hermanos, profesores, con compañeros de colegio, hermanitos, todo lo negativo y positivo que vimos y que nuestras neuronas espejo en el cerebro grabaron y hoy lo repiten en automático como hábitos positivos o negativos, incluyendo la forma de hablar y las palabras, y que se fue coordinando con la educación. Somos como un programa de software repitiéndose constantemente que tiene la capacidad de interactuar con otros softwares y de actualizarse, de actualizarse constantemente. Pero eso no somos. Nosotros somos la energía del espíritu que se vuelve luz, ese vacío se vuelve luz y se bifurca como, no se divide, se prolonga como los rayos del sol y en cada punta hay una persona, un animal, una planta y es el mismo, absolutamente es el mismo. De manera que sí, en la raza se acumulan muchos karmas. Hay un karma planetario de toda la Tierra, que es ley de acción y reacción de todas las acciones que ocurrieron de las montañas, piedras, volcanes, seres humanos, animales, plantas que existieron hace millones de años y hoy dan como resultado la Tierra como la conocemos. Hubo una acción y una reacción que es lo que vivimos hoy como en este planeta. Hay un karma solar como una acción y reacción de ese ser espiritual que se vuelve el sol y coordina y sincroniza todo un sistema que se llama el sistema solar como una caja de música que está sonando en el espacio, inaudible para nosotros. Y hay un karma constelatorio, cósmico, de todos los universos también. Y eso define
todas las situaciones que van a ocurrir en el pasado para los planetas que van a existir dentro de miles de millones de años y los seres y habitantes de esos planetas dentro de miles de millones de años. Y nuestras acciones dentro de este planeta están definiendo el futuro de las humanidades posteriores, pero es un colectivo. Pero como somos la suma de todos y traemos todo eso en el ADN, células a nivel genético, obviamente somos la suma de todos nuestros ancestros. No solamente recopilamos y sintetizamos como un individuo último de esa generación toda la parte cultural y de comportamiento de la raza a través de miles de años o millones de años, sino que también recopilamos las enfermedades. Si un abuelo nuestro tuvo sífilis y engendró a nuestro abuelo y no se curó bien, y nuestro abuelo engendró a nuestro padre, ya no nació con sífilis porque apareció la penicilina y todo eso y se manifestó de otra manera, como una variable que no identificaron como sífilis, pero lo curaron con penicilina. Y nacemos después nosotros, entonces un tataranieto o bisnieto puede nacer con asma, puede darle tuberculosis. En esto se basa la ciencia de la homeopatía. Y esto es miasma. La homeopatía es muy clara sobre eso. Nosotros, las enfermedades que tenemos son heredadas. Y mi mamá decía, los hijos pagan los pecados de los padres. Yo nunca creí eso. Pero viendo ese factor biológico, genético, cómo se va transformando a través de la raza y produce un efecto en mí, en mis hijos, y que la homeopatía logró descubrir y coordinar eso para la sanación, la cura del simila similitius curantum, bueno, los semejantes curan a los semejantes, y han logrado grandes curas a través de la homeopatía, pues con una bacteria de sífilis microscópica, diluyéndola en grandes cantidades de líquido y con revoluciones, logran un medicamento sintetizado donde eso puede curar la sífilis también, en muy largo plazo, pero lo hace. Entonces, nos damos cuenta que el karma que nosotros decimos que traemos de cosas que cometimos errores en el pasado, no son de César ni de Karen, porque César es la primera vez que existe y Karen también. Pero mi vehículo físico, que es la suma biológica de todos mis ancestros, viene y lo desarrolla aquí. ¿Para qué? Para purificar la raza y para hacer que la raza se vaya perfeccionando, se va purificando y en el futuro nazcan niños sin esas taras. Y eso se va a lograr a través del genoma y no será necesario que muchos cuerpos padezcan esas enfermedades. En el siglo venidero, perdón, en la próxima década ya se está hablando de la eliminación de las enfermedades, manipulando el genoma humano. Entonces ahí se acaba la creencia de que fue que yo pegué en el pasado y entonces hoy tengo cáncer o nací con la cadera dislocada o con 6 dedos. Eso se va a acabar porque es pura genética. Entonces todo esto nos va a llevar a un progreso y eso es lo que nosotros lo estamos haciendo de una manera rudimentaria, creando vehículos y vehículos y el vehículo siguiente va perfeccionando la raza y va puliendo todas las taras de la anterior, a no ser que empiece a hacer las mismas barbaridades de nuestros abuelos, ¿no? Claro. Entonces, si hay una acción y reacción inmediata en este presente, si yo meto el dedo en la candela y no lo sé que eso quema, pues aprendo y mi conciencia personal, individual, aprende que no debo hacer eso, pero tiene una consecuencia. Tienen que llevarme al hospital y quizás perder una mano, quedar deforme la mano, dolor, sufrimiento, obviamente, porque no conocía la ley de acción y reacción del fuego. Claro. Pero eso me dio conciencia. Yo tengo una pregunta, César. Si resulta que como ser individual que somos ahora, digamos que dejamos de existir, entonces, ¿qué es eso que nos cuentan a veces, ¿no? De que hay personas que tienen experiencias, de que han conectado con algún maestro, pero que ya no está vivo.
está en otros planos más elevados, pero sí han conectado, han tenido una experiencia con ellos y tienen la misma personalidad, o sea, tienen la misma idiosincrasia que tenían cuando estuvieron en su última vida. ¿Cómo se explica eso? Ok, sí, el cuerpo físico, astral, mental, el cuerpo físico se va desgajando, se va desintegrando en 4 o 5 años, y lo incineran muy rápido. Pero queda el cuerpo astral, emocional, siendo el proceso que dije al comienzo, del desgaste de las emociones positivas y negativas hasta que desaparece. La conciencia queda en él y lo anima. Pero después queda el cuerpo mental, después de que desaparece el astral, vive un tiempo, un proceso, en astral algunos teósofos hablan de que la conciencia de uno puede permanecer allí por alrededor de 40 años, entre más evolucionada sea la persona en su comportamiento y apertura de conciencia, expansión de conciencia, pues va a durar menos tiempo, con excepciones como el del salvaje que dura 5 años, porque no desarrolló emociones, entonces no tiene un cuerpo emocional desarrollado. Pero los que hemos desarrollado muchas emociones negativas y positivas, pues duramos un tiempo, puede ser 45 años, 50 años, si tiene muchas emociones, si es un ser que ha expandido su conciencia como un discípulo iniciado, puede permanecer en el plano emocional en cuarta dimensión, en el espacio por 5 años nomás, y pasa hacia el cuerpo mental, es un estado superior de conciencia, de hecho le llaman a eso los 7 cielos, donde tú todo lo que imaginas lo vuelves realidad, pero sigue siendo un sueño como la vida misma, que hoy está y mañana no está. Es un imaginario de la mente divina que está en nosotros y que uno lo vive como una realidad interactúa con otros que piensan que están viviendo su propia realidad y la de uno, interactúan con uno. Y ese cuerpo mental desaparece. Entonces esos maestros están ahí con esos vehículos porque hay conciencia. Pero llega un momento en que el cuerpo mental puede, de un médico y sus profesiones afines, después de la muerte astral, dure 120 años más allí y disfrute de todas las cosas maravillosas que quiso hacer en su imaginario, porque allí uno ya no tiene un cuerpo parecido a este como en el astral, sino un cuerpo que es una esfera de luz, transparente, claro. Vas yendo hacia el plateado, pero con conciencia y le pones la cara que tú quieras para que te identifiques. Y después de eso se acaba ese nivel, pero la mente y la conciencia continúan hasta otros niveles donde un maestro como el de Yuxtewa, el de Nisargadatta, no, el de Yogananda, se le aparece. Tuvo el don y el poder de materializarse, porque ellos manejaban la energía desde aquí. Todo lo que no se haga acá después, no, uno por obra y gracia del Espíritu Santo no lo puede lograr en esos niveles. Allá los desarrolla y los multiplica, pero el trabajo es aquí. Entonces, y le enseñó, tal cual tú lo mencionaste. Y le dijo, no, hoy estoy en el plano mental superior y estoy viajando por unos planetas ayudando a llevar las conciencias del plano astral de personas que están evolucionando más rápido al plano mental superior, en un planeta que llama Maloca en no sé qué constelación o universo. Él le contó eso y tiene una super enseñanza, eso parte de la autobiografía de un yogi, me parece fantástico. Pero llega un momento en que ellos también pierden sus vehículos y quedan como luz pura. El vehículo sí, queda un vehículo, el último, que sería el vehículo espiritual, que es un vehículo de luz construido, en nuestro caso, en mi escuela de luz y sonido, lo construimos meditando en la luz y el sonido. Yo lo vi en la segunda iniciación, es un sol radiante donde uno es, igual que siente que es aquí en la tierra, yo soy, pero ahí ya no tengo nombre, no soy César, pero soy, no puedo explicarlo, soy conciencia. Es como cuando alguien está en la primera iniciación que le revelan la luz y el sonido. No está, no estoy ahí César, pero estoy yo y no sé definirme porque estoy embelesado con la luz que veo, pero soy yo. Es ese sentido de yo soy da. Yo soy que existe en todos los planos y en todos los cuerpos, unidos por un cordón, un hilo que une la conciencia suprema con todos los planos y todos los mundos y todos los vehículos de arriba a abajo y de abajo arriba para poder tener la sensación de que no existe y yo soy. Ok. Y otra pregunta que tengo. Por ejemplo, yo he visto vidas pasadas mías y además
es muy interesante porque en esas vidas pasadas, no es que haya visto toda la vida, pero he visto fragmentos, momentos, además muy, digamos que como muy fuertes, ¿no? Momentos muy fuertes que son, supongo, los que se te quedan marcados. Y siempre habían personas que luego yo he reconocido como esas personas en mi vida. ¿Eso es algo que se imagina uno o realmente hemos tenido esas vidas anteriormente con este, digamos, ser individual que ahora somos o esta emanación individual de Dios o qué es? Como dije anteriormente, bueno, no sé si lo mencioné, todos los vehículos se desintegran, pero la energía no muere y quedan las memorias de todas nuestras experiencias en alguna parte, en cada átomo, en cada molécula, en la luz, en el sonido, en la conciencia. Entonces, la inteligencia divina se va organizando de tal manera. Se habla de que en el plano átmico y en el plano monádico, paranirvánico le llaman antes del nirvana, están, digamos, las almas en embrión sin manifestarse, sin experiencias puras, como partículas. Algunos llaman a eso átomos simientes, que son permanentes, llaman ellos. No sé qué tan, ya confrontándolo con la física, qué tan permanentes sean, pero pueden aparecer permanentes y duran 1.000 millones de años, pero en 1.000 millones de años se desintegran. Entonces, para el que está aquí 80 años es permanente, es eterno. Entonces, desde ese punto de vista podría verse. Y ahí es donde uno va grabando todas las experiencias cuando el espíritu como luz, como chispa monádica de luz se manifiesta en los planos físico, astral, mental y etérico, y ahí queda toda la grabación de todo lo que hemos hecho, desde lo más mínimo, incluso de lo que hayamos observado en la calle y no nos dimos cuenta, está ahí grabado. En el sueño, lo que vivimos en el sueño y no recordamos, que está ahí grabado. Cuando Pero los no, vehículos, pero no es de otras vidas. no, no, vamos hacia eso, pero, pero entonces esta grabación, cuando los vehículos se desintegran, quedan en los átomos, en las moléculas, en el plano astral, en el plano mental, en la materia astral, en la materia física, que tampoco tiene final, ni comienzo, y de ahí se forman nuevas figuritas, como de la plastilina, construyes otras cosas, ¿no? Otras figuras, otros animalitos, otras casitas. Ya no son las mismas, ni se llaman igual, pero contiene partes de las memorias de todos los anteriores. Por ejemplo, entonces en una regresión, tú encuentras que en París han habido casos que he estudiado en psicoanálisis de personas que han dicho, yo soy Napoleón, yo fui Napoleón. Y en varios estudios de ese mismo médico o psicoanalista ha encontrado que 20 personas han dicho que son Napoleón. Y en Nueva York ha pasado lo mismo, ciertos médicos o científicos, donde al regresar a una persona han habido 15, 20, 25 Cleopatra. Eso puede ocurrir y es lo que yo siento y he realizado en mí mismo. Es porque las memorias están, nosotros tenemos memorias de muchos. Si en un momento dado la conciencia o el subconsciente se conectan con una de esas memorias, uno la pasa al consciente y revive como en una pantalla en el cerebro y en el cerebro humano actual las secuencias que vivió esa memoria en el pasado. Si son memorias de Cleopatra, ahí está toda la vida de Cleopatra. Así haya quedado un pedacito de Cleopatra nomás, o 50 átomos nomás de millones. En esos 50 átomos están todas las memorias colectivas de Cleopatra. Entonces uno se conecta inconsciente o conscientemente o inducido por una hipnosis con una de esas memorias y siente que es uno, pero no es Karen, porque Karen no estaba allá, ni tenía esta forma, ni tenía esta educación, ni se llamaba Karen, ni tenía esta edad. Pero sí hay una sensación de yo soydad, hay una continuación que dice yo fui o yo soy Cleopatra. ¿Por qué? Por ese cordón que mencioné antes, que algunos llaman el antacarana, que es el verdadero nombre, en otras escuelas llaman el antacarana otra cosa, quiero aclarar. Es es el cordón, es un palo de luz, un palito que conecta
todos los planos de la creación y todos los vehículos desde Dios. Y eso hace que nosotros sintamos que somos, que existimos. Sin eso, no existiríamos ni tendríamos la sensación de que estamos vivos, ni que yo soy algo que está hablando contigo. Claro. Entonces, yo me pregunto, desde esa perspectiva de que no somos permanentes, entonces pienso que da igual si se ilumina o no se ilumina, porque si te iluminas, bueno, pues ya tienes la conciencia divina, ¿no? Eres conciencia divina. Pero si no te iluminas, pues tampoco pasa nada. Quiero decir, desapareces, no te vuelves conciencia divina, pero esa energía se recicla otra vez y ya está. Pero no hay como la necesidad de iluminarse. ¿Estoy en lo cierto? Para Dios no existe ni iluminación ni iluminación. Él en sí mismo, en nosotros, es la iluminación. Y nunca se ha iluminado porque es eterno. Entonces, cuando alguien dice, alguien se iluminó, es como decir, la luna se iluminó, pero la luz no tiene luz propia. La luz es del sol. Y pero el sol está en la luna impregnándola de minerales y fue el que la creó. El día que se desintegre la luna y se unifique con el sol, entonces la luna estará iluminada y será el sol, cuando diga yo soy el sol. Pero mientras tanto es un reflejo. Entonces lo que llamamos la personalidad no se ilumina, el cuerpo físico no se ilumina, el cuerpo astral tampoco, el mental, el físico no se ilumina. ¿Por qué? Porque tienen un comienzo y un final, y una mitad. Lo único iluminado es lo que no tiene comienzo ni final y ya es iluminado. Pero es la conciencia que se duerme en vehículos, muñequitos o avatares llamados Karen y César, que se duerme en un vehículo a través de los sentidos para poder captar este mundo. Tiene que perder como conciencia de sí mismo al tocar, experimentar, agarrar, saborear, besar, eh, mojarme el cuerpo, y eso se lo pasa a la conciencia individual, que es un reflejo, un rayo de luz reflejado como un sol de la conciencia absoluta que no tiene comienzo ni final. Pero esa conciencia relativa humana tiene un comienzo y un final y puede durar muchos siglos después de la muerte del cuerpo físico hasta que vuelve a la fuente total, que es la conciencia absoluta de Dios, dormido completamente porque no realizó la iluminación. Pero si realiza a través de un vehículo la conciencia, ese estado de iluminación en un vehículo viviente acá, se convierte en un Buda viviente, un Bodhisattva, entonces regresa lo mismo que todos los seres de la creación como conciencia a la conciencia absoluta, pero sabiendo que es eso, siempre ha sido eso y será eternamente. Esa es la diferencia. El que no ha realizado la iluminación regresa y se funde. Yo lo vi en el plano supremo de la conciencia, un mar de conciencia oscuro, absoluto, inmenso, sin límites, y veía cómo había unas burbujas transparentes y yo era esa conciencia, pero no era César, era ese ser infinito, omnipresente. Y llegaban a mí y se fusionaban en ese océano que era yo mismo, sin forma humana, y se diluían ahí sin perturbarlo. Y venían millones y millones. Y después veía cómo salían otras burbujas pequeñitas y se iban creciendo y volviéndose más grandes y se iban. Yo quedé muy tocado con eso. Duré 10 años para darme cuenta, realizar esa experiencia. A los 10 años tuve un insight completo y dije, claro, mi mente hizo una analogía de las conciencias individuales como burbujas para poder entenderlo. Pero ahora entiendo de qué se trata. No entiendo, comprendo. Para mí una cosa es entender con la mente y otra es comprender desde el corazón y la intuición. Dije, wow, son las conciencias que están formando almas en los planetas, que salen de mí mismo, de ese estado de totalidad del ser. Que esto suena raro cuando digo mí mismo, porque es que no existe ninguna sola cosa. Sí mismo, ese mí mismo es el mismo tuyo y el de todos. El de Hitler, el de San Francisco de Asís, el de Jesús, es el uno solo. Sus personalidades son distorsionadas una y otra muy perfectas. Quiero aclarar eso. Hay gente que se rasga las vestiduras cuando digo esto.
Entonces, no hay que estar con mente abierta e ir más allá de las palabras, sentir. Entonces me di cuenta de que todas esas conciencias salían a formar nuevos vehículos del espíritu, que eran las almas, es información, nuevas almas con conciencias temporales nuevas, reprogramables en un mundo llamado la Tierra, el campo físico y la humanidad. Y los que llegaban y se fundían eran las conciencias de almas viejas que se desintegraron en el pasado y están retornando como conciencias y dejando sus vehículos de almas, desintegrándose como los otros cuerpos, volviendo a la fuente del absoluto, de Dios, en mí mismo, en ti. Y yo me demoré 10 años para poder llegar a esa comprensión y que había tenido la experiencia directa. Pero es que la mente es muy lenta, la mente es muy limitada. Por eso Dios no se puede comprender con la mente, porque es que es demasiado limitada. Claro, Solamente se puede vivir, ser. exacto, No solamente exacto, puede ser Dios, pero no puede explicar a Dios, que eso sería una locura. Porque si uno claro, la mente pudiera explicar a Dios y la conciencia, entonces la mente sería Dios, y Dios mm, sería el esclavo de la mente. claro, Aquí somos esclavos de la mente, pero nuestros avatares, nuestros vestidos, pero nuestras personalidades, pero nuestro ser es inmaculado. Tu espíritu es inmaculado, no tiene nada que aprender ni deambular aprendiendo. Solamente toma vehículos como la plastilina que se va transformando en vehículos nuevos, toma vehículos para experimentar la propia creación de sí mismo perfecta. ¿Por qué? Porque uno como Dios absoluto, sin forma, nada, no tiene cuerpo, no tiene mente, no tiene emociones, no tiene brazo, no tiene boca. Todo está ahí como en un negativo, o como está un bosque de manzanas en una semilla de una manzana. Todo está ahí, o millones de bosques en una semilla. Solo faltan los elementos que le den vía libre a eso, humedad, calor, para que se manifieste, se materialice aquí. Lo mm, mismo es en el ser, en Dios no hay nada concreto, es abstracto, pero al manifestarse, esa semilla se va manifestando en mundos, personas, cosas, pero eso no solo, absoluto, en todas partes, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que finalmente despierta en un ser humano y se da cuenta que nunca ha nacido, nunca ha muerto, y que es que lo primero que ocurre en la iluminación, un paso antes, que es la segunda iniciación, que puede ocurrir una hora antes, o 7 años antes, o 3 años antes, como me pasó a mí, depende del maestro que te lleve, y yo no soy el cuerpo, no soy la mente, no soy las emociones. Y veía a César meditando ya, pues yo no soy eso, pero estoy acá y no tengo nombre, y estoy consciente de que estoy en este espacio, pero estoy consciente de que César está en un mundo duro y físico allá. Entonces la pregunta que surgió, entonces, ¿quién soy? Cuando aparece un océano de luz y mi maestro interno, el Gurudeva, el Ispara cósmico, que es el maestro universal, yo caí postrado de rodillas y dije, el maestro es Dios y es el único maestro. Pero todavía no sabía que yo estaba integrado a eso. Lo veía allá, no en mí. Y ahí me convierto en esa luz que él era, con forma de yogi de luz, y de 2 metros de altura, y después se funde en un océano de luz blanca, dorada, como el resplandor de 100 soles, que me cegaba con los ojos abiertos y cerrados, y yo me convertí en esa misma luz. Él se fundió en ese océano, se disolvió y desapareció su forma, pero quedé yo conciencia en un vehículo de luz, en un sol radiante, y viajaba por ese mundo y sentía no me reía porque no tenía boca, yo era un sol, pero sentía la sensación de alegría y de reírse, como un niño, la sentía, y ese amor y esa dicha infinita, yo decía, el maestro es Dios, pero yo soy el maestro y el maestro también soy yo, entonces, ¿cómo es esto? Entonces yo me volví la luz, qué pero guay. faltaba la iluminación, donde uno trasciende y va más allá de la luz y se da cuenta que es la fuente creadora de esa luz y de todo cuanto existe en ese vacío, esa nada, que es todo, en el comienzo de las tinieblas, es Dios, la fuente de todas las cosas. Y al contrario, vamos al revés, a encontrar la fuente de donde venimos. Entonces ahí después se encuentra uno con un paradigma.
pero yo soy todo, no tengo forma, no hay nada que hacer porque ya todo está creado en mí, el universo está en mí. No tengo cuerpo, no tengo emociones, no tengo nombre, no hay nadie porque no existe sino uno mismo, el sí mismo. Pero tengo un cuerpo físico en la tierra, entonces ¿qué hago con él? Lo mato, porque si vivo en ese cuerpo, no, porque si soy el creador no va a contradecir. Entonces vuelve uno al vehículo y empieza a caminar en dos mundos, uno absoluto y uno paralelo. Esto llaman caminar por el hilo de la navaja sin cortarse. Qué Y bueno. eso es un aprendizaje. Ah, Ese es un nuevo aprendizaje. Traer lo divino acá a la tierra, vivir como un ser humano, viviendo como un ser común y corriente, como un árbol sin ramas, un chamizo en la mitad de un parque, o como un árbol lleno de flores, o como un pez en el agua, o como una montaña, y ser común y corriente, lo que uno es simple, sin atributos, y volverse tan normal y no extraño, es el ser iluminado, que solamente vive y siente que es. Y claro. ese tipo de ser lo lleva a todas partes y bendice a todas las formas, a todos los seres y ayuda a la expansión de la conciencia a todos los seres que vayan atrás. Yo te quiero agradecer enormemente tu tiempo y tu sabiduría, César, de verdad. Creo que hemos arrojado un buen chorro de luz el día de hoy para todas las personas que estén viendo esta entrevista, que estén viendo tu charla, que te estén viendo. Y bueno, pues animar a todo el mundo, ¿verdad? A que te contacten para que se inicien en la luz y el sonido, porque por mucho que hables, No, no se puede experimentar y lo único que importa y lo único que vale es la experiencia de uno individual. No importa lo que digamos, esto es solamente para entretener a la mente, porque en realidad lo único que cuenta es que uno experimente. Así que si te has cansado un poco ya de este mundo, si las cosas que te parecían tan atractivas resulta que ya no te llenan, no te satisfacen, si quieres ir más allá y tener una experiencia alucinante sin tomar drogas, exacto. pues iníciate en la luz y el sonido, que es gratis. Tienes una experiencia maravillosa y además experimentas quién eres en realidad, sales de esta ilusión, de este mundo de falsedad en el que estamos viviendo, que hemos creado entre todos. Yo no quiero echarle la culpa absolutamente a nadie, creo que somos todos responsables de lo que experimentamos y lo que vivimos. Y esa es nuestra grandeza, darnos cuenta de que tenemos el poder verdadero dentro de nosotros para tener una experiencia miserable de la vida o tener una experiencia expandida, grandiosa, amorosa, llena de dicha y llena de compasión hacia ti mismo y hacia los demás, que es tu verdadera esencia, que es quienes realmente somos. Así que yo creo que lo mejor es que contactes a César, que entres en sus meditaciones gratis por Zoom, que te inicies, que también es gratis, y que a partir de ahí decidas si realmente quieres experimentar la vida desde el estado de meditación, que es la conexión contigo mismo, con tu realidad verdadera, o vivir una vida más contraída, más normal, como la que todo el mundo vive, más gris, que también es decisión de cada uno y es válido también. Pero si quieres otra alternativa, otra opción más elevada, pues aquí está César y aquí está la meditación en luz y sonido para todo el mundo. No hay excepciones, no hay discriminación. Esto es para cualquiera. Muchísimas gracias, César. No sé si quieres añadir alguna cosa más. No, espero que no me quieran crucificar algunos creyentes de la reencarnación y el karma. El karma sí existe como ley de acción y reacción, pero no como un castigo. Y la encarnación, ya tomé el ejemplo, y lo he enseñado con plastilina. Cada uno hace una figura distinta, le pone un nombre, Claro, una personalidad. Después unimos todo, la plastilina roja, verde, amarilla, azul, de la que están hecho todo. Y después hacen una figurita y todas las figuritas nuevas que son diferentes y se llaman de otra manera llevan parte del anterior amarillo, del otro verde, del otro rojo, claro, pues llevamos parte de todos. Cuando un niño genio nace es porque ha tomado memorias de Bach, y entonces nace como con música de Einstein, nace con capacidad para la ciencia, porque es que al final en la forma, en la materia, somos uno solo también, no estamos separados. Es claro. la mente la que nos hace creer que estamos separados,
porque ella es lineal, no es multidimensional, por lo tanto ve solo lineal. Y ella no alcanza a ver la profundidad del espacio y de donde no hay tiempo. Entonces ella compara con la geometría y ve un borde diferente al otro y dice, este triángulo es diferente al cuadrángulo o este esferográfico es diferente al cabello tuyo, porque está midiendo y comparando. Para eso fue hecha y está bien para poder actuar en este mundo, si no, no podríamos ser seres humanos. Entonces, estoy agradecido nuevamente con mi ego inferior, porque él fue el que me llevó a la búsqueda, pero tuve que en algún momento despedirlo y después volver y resucitar entre los muertos, pero ya con una perspectiva totalmente diferente y multidimensional. Entonces, los invito, no me crean, no me lean nunca, no escuchen mis palabras, simplemente vívanlo. Y como le he dicho a muchos iniciados acá, y cuando lo viven me escriben, y dicen, wow, no puedo creer este mundo. Es un proceso, obviamente, como todo, como aprender a tocar guitarra o violín más rápido quizás ahora, pero es un proceso y cada persona es diferente en su asimilación. Claro, lo importante es que uno tenga la experiencia. Muchísimas gracias, mucha luz para todos, mucho amor y mucha meditación en luz y sonido, que es lo que realmente nos transforma y nos cambia. Gracias. Om Shanti. Om Shanti, gracias. Si te ha gustado el vídeo, dale like, déjame un comentario, comparte, suscríbete a mi canal y no te olvides de dar a la campanita para que puedas recibir una notificación cada vez que subo un vídeo. Gracias.